Abra su Biblia en Lucas 13, 18 al 21. El tema de esta mañana es extendamos el reino y está basado en la parábola de la semilla de mostaza y la levadura. Hemos estado viendo una serie de parábolas, hemos estado aprendiendo y hoy vamos a tocar este tema. Vamos a ver qué significa la parábola de la semilla de mostaza y la levadura. ¿Qué fue lo que Cristo quiso decir cuando extendió esta enseñanza? ¿Qué fue? Debemos recordar que los discípulos le dijeron al Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Ya en Mateo 13 se da esta cuestión. Y el Señor les dijo, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Por qué? ¿Por qué decía eso el Señor? Dice más adelante, y se conviertan y sean sanados, y yo los sane, dice. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? En este momento en que Él dice eso, es porque ya lo habían rechazado. El pueblo judío, su propio pueblo, ya lo había rechazado y ya no podía. Él encontró tal dureza en su pueblo que fue mejor que entonces cada corazón humilde, cada corazón que estuviera dispuesto a querer conocer de Él y del reino de Dios, entonces esos son los que sí tendrían la revelación, el entendimiento de lo que significaban las parábolas de Jesús. Las parábolas fue una enseñanza que estuvo velada a aquellos que no quieren aprender, a aquellos que no quieren entender, a aquellos que no quieren poner atención en quién es Cristo. Y automáticamente el hombre se cierra las puertas de la revelación. Ser cristiano, hermanos, es una palabra muy amplia. No significa solamente irte a meter a un lugar, no significa solamente realizar algo en ese lugar, no significa haberte metido en agua. Es más que eso, es parte de eso, pero no es todo. La palabra cristiano implica muchas cosas y entre ellas una principal es que ya perteneces a un reino, perteneces al reino de Dios. Y a veces en el pensamiento muy humano vemos solamente lo físico y nos da por pensar que somos solamente un grupo de seres comunes. Sí, en lo humano sí. Pero en lo espiritual Dios nos ha levantado a hacer algo grande en Cristo. Y hay más que eso. Dice la parábola en el versículo 18, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó, y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande. Así es semejante al reino de Dios. Y dice, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. El 20 dice, volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. La llegada de Jesús, hermanos, a la tierra, logró redirigir el rumbo de la humanidad. Jesús vino primeramente a cumplir unas promesas hechas a un pueblo, unas promesas que estaban escritas y están escritas en las escrituras de sus profetas, y esas escrituras, esas profecías dicen que tendría que venir el Redentor, el Cristo. Y ese Redentor iba a ser el rey del pueblo de Israel, el Mesías. Pero a este pueblo que tenía esas profecías que estaban bien claras, le faltó el entendimiento. Le faltó entender que los cambios que Jesús traería o tendría que hacer, iban a ser sobre todo cambios espirituales. En Mateo 1:21, ya en el anunciamiento de
del ángel a María, ya se plasma la misión de Cristo. Dice ahí en Mateo 1:21, dice el anunciamiento del ángel, dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De entrada, el anunciamiento del ángel dice que Jesús iba a sacarlos del hoyo profundo del pecado. Ellos pensaban, los judíos pensaban que el rey que vendría sería un hombre poderoso. Ellos pensaban que iba a ser un gran militar, Jesús. Pensaban que él iba a juntar un ejército, pensaban que él vendría a ser aquel que iba a levantar mucha gente para venir a combatir y a derrotar el poder del imperio romano, que era el que estaba sometiendo al pueblo. Y cuando ese rey, Jesús, así como ellos lo pensaban, poderoso militar, entonces iba a establecer su reino, y cuando estableciera su reino, entonces los judíos pensaban que ya se los iba a dar a ellos. Y que ellos, los judíos, iban a ser gobernantes junto con todos ellos, junto con el rey. Pero lo pensaban de manera física, lo pensaban de manera material. Pero luego se dieron cuenta que las cosas no iban a ser así. Jesús nace, Jesús crece, llega a su edad juvenil y solamente lo que ellos ven es a un humilde carpintero. Ven solamente también a un predicador que va de un lugar a otro llevando su doctrina. Y aparte, escuchaban que él enseñaba el amor a los enemigos. Así que pronto el pueblo judío no tardó en darle una respuesta de rechazo a Jesús. Por eso Juan 1:11 y 12, nosotros leemos y lo sabemos, que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto significa, hermanos, que todo aquel que ha creído en Cristo como su Salvador personal está aceptando a Jesús como su Rey. Y está aceptando a Jesús como su Rey, y por lo tanto usted y yo hemos entrado a su reino por medio del nuevo nacimiento. Hemos entrado al reino de Dios. Pero una cosa importante es saber que el reino de Dios tiene su constitución, que el reino de Dios tiene sus mandamientos, que el reino de Dios tiene su ética. Por eso hay muchos versículos en la Biblia donde nos dice que no debemos vivir como vive el mundo, porque este es el reino terrenal, pero nosotros estamos en un reino celestial, con los mandatos espirituales, con las leyes espirituales del Señor. Eso es parte de ser cristiano. Estás en un reino y tienes un rey. No se llama el pastor fulano, se llama Jesús. Porque en estos tiempos hay quien ha puesto de rey a los pastores de sus iglesias. Y lo peor es que los pastores han querido que aquellos sean sus súbditos. Hermanos, el Señor nos llama a que le amemos y le reverenciemos a Él como nuestro rey, pero que también hagamos las cosas que pertenecen a su reino. ¿Y cuáles son las cosas que pertenecen a su reino? Pues los mandatos que tenemos como iglesia, los deberes que tenemos. Fíjese, los judíos pensaban que la manera de entrar o formar parte del reino de Cristo tenía que ser por medio de cambios revolucionarios. Y estos cambios, ellos pensaban que Jesús tendría que llegar a hacerlos para que afectara la soberanía de la nación. Esperaban seguramente que Jesús se uniera al grupo de los celotes. Los celotes, de hecho, él tenía un discípulo ahí, Judas el celote. Él había pertenecido a este grupo de hombres con estrategias de guerra, de guerrillas. En otras palabras, era el grupo de guerrilleros que siempre estaban cavilando la manera de liberarse de la bota opresora del gobierno romano. Jesús tenía un discípulo. Cuando usted lee los nombres de los 12, ahí va a encontrar a Judas el celote. No sabemos más de este hombre, pero estaba allí. Había pertenecido a ese grupo.
Eran hombres que estaban buscando la manera de liberarse del gobierno. Y pensaban también que Jesús iba a aliarse a este grupo para levantar toda esa revuelta, pero no era así. Jesús no vino para hacer los cambios de esa manera. En Juan 6:14 ya se dice que esta era la mentalidad de los mismos judíos y de sus discípulos. De algunos, dice Juan 6:14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. El 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Acababan de presenciar el milagro de la alimentación de los 5,000 con los peces y con los pocos peces y los pocos panes, y los que habían visto ese milagro entonces dijeron, ¿sabes qué? Un líder como este nos conviene. Este va a ser el que va a sacar adelante a Israel, en otras palabras. ¿Por qué? Porque dijeron, si con semejante poder ve lo que hace, ¿cómo no va con su poder a quebrantar el yugo de los romanos? ¿Cómo no lo va a hacer? Y tenían en el pensamiento venir y apoderarse de él. ¿Qué es apoderarse? Llegar, tomarlo, levantarlo en hombros, me imagino la escena, y decir, aquí está nuestro rey. Pero Jesús sabía que lo querían hacer como un rey terrenal y dijo, no. Dice que entonces él se fue al monte solo. ¿Por qué? Porque no era el método de Jesús que lo hicieran un rey de esa manera. ¿Por qué? Porque los reinos terrenales se establecen por muchas cosas. ¿Cómo se establece un reino? Se establecen por muchas cosas, pero dos principales. Mire, un reino se establece por medio del comercio. Les gusta, compran tierras, compran compañías enteras, cierta marca, compran flotillas de aviones, compran flotas navales, y así van extendiendo su reino muchas marcas comerciales. Pero otras de las cosas es que los reinos también se extienden por medio de la conquista. Sin irnos más allá, tenemos la conquista aquí de México. Vino a punta de espada con sus rifles y conquistaron a los que estaban aquí. Hubo mucha matanza y le voy a contar algo. A lo mejor usted no sabe la historia o detalles de la historia, pero donde está hecho ahí México, la parte central, debajo está sepultada la gran Tenochtitlan. Porque cuando fue la matanza de la conquista, lo único que hicieron fue, todos los cuerpos de todos los aztecas que estaban allí, lo único que hicieron fue echarles toneladas y toneladas de tierra e hicieron un terraplén y quedó abajo sepultada la ciudad con todo y los muertos de la conquista. Así que este conquistador vino con sus armas, y si algún lugar les interesa para conquistar, pues lo hacen de esa manera, por medio de armas. Las armas hoy son muy sofisticadas y su efecto mortal es mucho más amplio. Pero fíjese que el extendimiento de Jesús, de su reino, a pesar de que él era el dueño de todo, es el dueño de todo, dice en Mateo 8:20, no lo busque, dice que no tenía dónde recostar la cabeza. O sea, no había un lugar fijo donde él pudiera habitar ahí. Además, fíjese que Jesús también prohibió el uso de la espada. Lo vemos en el caso de Pedro cuando fue tomado allá preso en el huerto de los olivos y en Getsemaní, perdón, y el sirviente del sumo sacerdote se atraviesa, Pedro saca la espada y le corta la oreja, y Jesús dijo, no hagas eso, esconde tu espada, porque el que a espada hiera, a espada morirá. Y luego todavía le dijo, no sabes que si yo pidiese a mi Padre 12 legiones de ángeles, ¿no vendrían a liberarme? La estadística es, o la cifra es que 12 legiones equivale más o menos como a 70,000 ángeles. ¿Por qué? Porque el reino de Jesús no se establece con las armas.
El reino de Jesús no se establece con compras. El reino de Jesús se establece en base al amor, pero sigue diciendo aquí que Jesús tampoco levantó un partido político para resistir al gobierno, ni tampoco enseñó levantarse contra las injusticias sociales por medio de unas pancartas, por medio de ir a hacer fila, por medio de estar manifestándose. No. Jesús, al contrario, enseñó que se debían pagar los impuestos al gobierno y también enseñó que se debe orar por los gobernantes. Entonces, hermanos, cabe una pregunta. Si los gobiernos extienden de esa manera sus reinos, o de manera terrenal se extienden abarcando muchas áreas con estos recursos, entonces ¿cómo Jesús pensaba hacer crecer o extender su reino? ¿Cómo? ¿Sería efectivo que con la doctrina de Jesús y Jesús mismo pudiera extender su reino? Si no era con la espada ni con las protestas, entonces ¿cómo? ¿Cómo lo iba a hacer? Y precisamente aquí es donde estos dos puntos principales de estas dos parábolas nos dan la respuesta. Él va a hacer que se extienda su reino por medio de el crecimiento como de una semilla de mostaza. Y también que su reino alcanzará tal influencia como la levadura escondida en la masa. Por eso, vamos a tomar ya el versículo 18. Dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Tenemos ya entendido que cada uno de nosotros, ¿verdad? José, su esposa, todos nosotros que hemos recibido a Cristo, verdaderamente estamos en el reino de Dios. Amén. ¿Por qué estamos en el reino de Dios? No, es que un pastor me bautizó. No, estás en el reino de Dios porque recibiste a Cristo como tu rey y te introdujo en tu reino. Pregunta, haz una encuesta y verás cómo te van a decir lo que yo te estoy diciendo. Antes que hablar de Jesús. No, es que estoy en el reino porque, pues aquí me invitaron a la iglesia y aquí, no. ¿A qué es semejante el reino de Dios? Dijo el Señor y lo dijo en voz alta. Cuando Él dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Estas preguntas ya están poniendo a los oyentes en acción. Ya quiere que los oyentes se detengan y pongan atención porque Jesús está a punto de descubrir un misterio del reino. Pero este misterio del reino solamente se va a dar a conocer a los que tengan oído para oír. ¿Qué quiere decir esto? A los que digan, a ver, yo sí quiero escuchar, a ver, quiero aprender. Se va a dar a conocer también solamente a aquellos que tengan un corazón abierto, aquellos que digan, sí, sí quiero saber. Yo vengo a la iglesia porque quiero saber de Jesús, no quiero saber del pastor, quiero saber ni de su familia, quiero saber de Jesús. Póngase estas cosas en su mente, hermano. A mí, si usted me dice, yo vengo aquí no por verlo a usted, vengo para conocer a Jesús y usted me va a mostrar a Jesús, perfecto, vamos por buen camino. Porque para eso estamos puestos, para enseñar, y tú estás puesto para aprender, si es que tienes un corazón abierto. Si es que tienes un corazón, un oído para oír, y si es que tienes el deseo de conocer a Jesús. Cualquiera que quiera recibir la revelación del reino que ya estaba presente en la persona de Cristo, debería estar atento y querer aprender. Mateo 13:10. Quiero que leamos con atención esto, porque hay efectos espirituales en muchos que no han considerado su actitud para oír las cosas de Dios. Mateo 13:10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo, Jesús respondió y dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. El 12 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué significa? Significa
que si encuentra el Señor una actitud contraria a su enseñanza, porque viene del corazón esa actitud mala, entonces aún lo que tiene le será quitado, le será olvidado, perderá su eficacia. No, pues y hay gente que se reunió en iglesias y se quedó hasta ciertos conocimientos y no han considerado seguir creciendo en las cosas del Señor. Entonces, muchas de esas cosas serán quitadas, va a perder su efecto en las mentes y los corazones. Acuérdese lo que vimos en la parábola del sembrador. El diablo va a estar presto, hermanos, para que todo eso se olvide y se quede a un lado. Entonces, Jesús, ¿cómo nos dice que va a comenzar a realizarse su reino? Bueno, la respuesta es que comienza a realizarse cuando nosotros enseñamos la palabra, cuando la predicamos. El versículo 19 dice, por eso dice aquí, ¿a qué comparar el reino? Dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció. Y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Jesús, como el principal sembrador, él anduvo enseñando por todo lugar. Él anduvo predicando en muchos lugares. Predicó a la orilla del mar, lo hemos visto cómo se pone hacia adentro y la gente está escuchándolo. Él predicó también en las plazas, él predicó en las casas, él predicó en todo lugar donde hubiera gente que lo escuchara. Ya he contado esto, pero lo voy a volver a contar. En un tiempo salimos unos amigos y yo, y entre ellos una sobrina de mi amigo. Y decíamos, nos vamos a ir el sábado al centro a predicar y a cantar alabanzas. Y esta muchacha, íbamos una vez y ella tocaba el pandero, hasta que un día dijo, no, hermano Dani, mejor llévenos donde haya menos gente, donde no haya tanta gente. ¿Por qué? Erika, se llamaba esta muchacha, es una señora. Dice, es que me da vergüenza que me vean tocar el pandero. Hablando, hermano, de que el reino de Dios se establece, se realiza en donde estemos nosotros hablando, y si hay mucho más gente, mucho mejor. No busquemos siempre los lugares donde no haya gente para no hablar. No busquemos siempre los lugares donde no haya gente para no dar testimonio. Mire, me pasó algo en la semana. Fui por mi niña a la prepa y me quité el casco y puse mi celular ahí. Y me acerqué a la reja ahí de la escuela y le subí volumen para oír el mensaje. En eso vienen unos muchachos y se ponen pegaditos a mí ahí, como 4 jóvenes. Prenden sus cigarros ahí. Y pues me estaba llegando el olor y dije, y se oía bien clarito mi radio. Tenía una predicación precisamente del reino. Y dije, pues me está calando el humo, ¿me quito o o escojo que sigan oyendo la predicación? Y cosas tan sencillas en las cuales nosotros debemos de confiar, hermano, que son muestras y puede ser con toda seguridad que Dios va haciendo obra. No lo vemos. El Señor enseñó en todo lugar, buscó la oportunidad y Él habló. La semilla de la palabra, hermanos, es el instrumento para que el reino de Dios comience a brotar en los corazones necesitados. ¿Y cuáles son aquellos corazones necesitados? Aquellos corazones que han dejado de lado su orgullo, aquellos corazones que han dejado de lado su amor propio, aquellos corazones que han dejado de lado su justicia propia. Hermanos, son aquellos corazones que se dan cuenta que el reino terrenal no les ha dejado nada bueno. O a usted o a mí, ¿nos dejó algo bueno? Claro que no. El apóstol Pablo mismo dice en una de las cartas que esas cosas hasta nos producían vergüenza. Hermano, todo comenzó así, en el corazón de unas personas de buena tierra
que querían recibir la palabra, y tan pequeño como la semilla de mostaza, pero con un gran potencial. ¿Sabe cómo comenzó todo? Dice aquí que es semejante al grano de mostaza y creció. La expansión del evangelio comenzó con un solo hombre. En la mañana les decía a los hermanos, si todo comenzó con un solo hombre, ¿cómo no va? ¿Cómo se ha extendido el reino? Somos más. Estamos por hacer una actividad evangelística, hermanos, y vamos a estarles diciéndoles a ustedes el horario y el lugar. Porque en realidad, hermanos, todo comienza con la siembra de la semilla. Y tenemos la seguridad de que esa semilla va a crecer. Y también si nosotros no cosechamos, otros van a cosechar. Pero nosotros debemos ir a sembrar la semilla de la palabra del evangelio del reino. Y si todo comenzó con un hombre, Jesús, ¿cómo no va Dios a respaldar que somos 30 o 40? Ahora, el hecho de que comience con pocos tampoco me lleva a aspirar a muchos, porque si hay 1000 en un lugar, tan solo 50 serán los que hagan la labor. Entonces, amados, en los corazones de buena tierra ahí va a florecer el reino. Jesús llamó primero, fue él, y luego llamó a 12, los envió a predicar, y luego a 70. Vaya ya a Lucas 4:16, donde el Señor habla de la obra del reino en los corazones. Lucas 4:16. Si hay una de las labores que se han dejado detrás o atrás en las iglesias, es precisamente la obra del evangelismo, o lo que es lo mismo, ir a sembrar la semilla del reino de los corazones. Y al contrario, muchos han adoptado muchas cosas diferentes. Es mejor estar cómodos en las 4 paredes que ir a exponerse, pero también para ir a ganar en el nombre del Señor. Ahora, amados, 4:16 de Lucas, dice así: cuando el Señor se presenta en la sinagoga, dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cómo es que el grano de mostaza, semilla tan pequeña, crece y se hace árbol grande? Porque contiene todo el poder del reino, todo el poder de Cristo, amados. No vamos a dar un mensaje vacío, hermanos. Llevamos el mensaje de una persona, llevamos el mensaje del Dios verdadero, llevamos el carácter en ese mensaje del que puede liberar, cortar las ataduras, limpiar, sanar, restaurar al hombre. No es cosa liviana, no es cosa pequeña a los ojos de nosotros o de los hombres, es una cosa grandiosa. Jesús envió a los 12 y luego a 70. Jesús, como cualquiera o como semejante a un general, él preparó soldados, preparó su ejército y los envió a conquistar territorios sin armas físicas, pero sí con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Dios. Fíjese, ¿y para qué? Para extender su reino conquistando corazones. Porque no hay nadie en el reino de Cristo que no haya sido conquistado así. ¿De veras usted ha sido conquistado por Cristo? Yo sí. Yo le amo. ¿Usted puede decir lo mismo conmigo? Usted lo sabe. Porque nadie pudo haber hecho la obra que él pudo haber hecho en mi corazón. Así que, por eso dice Romanos 1:16, el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego. Vamos a Hechos 19:8. Vea la obra de los apóstoles. Hechos 19:8. Y entrando Pablo, dice, en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Dice Pablo dice que Pablo entró a la sinagoga. Dice que habló con denuedo, pero había algo especial, enfocado. Dice que discutía y persuadía acerca de qué, del reino de Dios. Lo que se predica en las congregaciones debe ser y es acerca del reino de Dios, de cómo Él reina en el corazón de cada uno de los que han creído. Pero Pablo también nos dice que la vida en el reino se caracteriza por la obediencia, por la vida fiel de cada discípulo. Váyase a primera de Timoteo 4:12. Por la vida fiel de cada discípulo de Cristo, la cual es una vida fructífera del reino en sus corazones. Dice primera Timoteo 4:12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La obediencia es la respuesta a la semilla del reino de Dios, al reino de Dios. Y también está la evidencia de una vida transformada. Sé ejemplo, palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso es una vida que está viviendo fructíferamente en el reino de Dios. Aquí podemos entonces comparar o hacer un contraste. ¿Por qué hay muchos que no han cambiado? Porque no han entendido que su vida está en el reino de Dios y que del reino de Dios reciben el poder a través de Cristo. Entonces, amados, dice aquí, seguimos leyendo el versículo 19, creció y se hizo árbol grande. La presencia de Jesús fue desmotivadora para los muchos que no quisieron reconocerle como el Mesías, como el que traía el reino de Dios, porque Él mismo es el reino. Podemos leer ahí en Lucas 17:20 esta declaración que dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, versículo 21, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Muchos vieron a Jesús insignificante, lo vieron como solamente el hijo adoptivo de un carpintero. En el 13:54 leemos, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Fíjese, a pesar de que veían los grandes milagros, a pesar de que escuchaban la sabiduría, solamente dijeron, oye, ¿de dónde tiene esto? Pues lo único que sabemos es que es hijo de un carpintero, insignificante a sus ojos. No podían ver más allá. Y lo mismo en Mateo, en Juan 1:45, Natanael se expresa de esta manera, minimizando el origen de Jesús en la tierra. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael, fíjese lo que le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno, algo de bueno? Todavía Natanael, a pesar de que el Señor lo ve de lejos, antes de que viniera y demostrarle que el Señor es el Hijo de Dios, todavía Natanael dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Nazaret era la aldea más pequeña, hermanos.
Era la aldea más insignificante con relación a todo lo que era la extensión en Palestina. Creían que Jesús era un hombre en donde no podían hallar nada importante en él. Pero fíjese lo que nos dice a los seguidores, 12:32 de Lucas. El Señor dice allí: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dice, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino, pero por otro lado también el Señor dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Pero se compensa o se equilibra esto dándonos ánimos que por un lado sí vamos en medio de los peligros, de la oposición, pero por otro lado al Padre le ha placido darnos el reino. Y el libro de los Romanos dice: ¿cómo no nos dará con Jesús todas las cosas? En Romanos 8 al final. ¿Cómo no nos dará con Jesús todas las cosas que pertenecen al reino? Los discípulos son como un pequeño grano de mostaza, pero que al tiempo siguieron esparciendo la semilla del reino de Dios a través del Evangelio, y se llegó hasta este día a cumplir lo que Jesús dijo que sería su reino, como un árbol grande. Un árbol grande en lo que tenía que fortalecerse para también, dice, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Quiere decir esto, primero, que de las cosas más insignificantes a los ojos de los hombres, Dios ahí origina su reino. También nos da a entender que de lo más minúsculo, como la semilla de mostaza, se pone en marcha todo un proceso de crecimiento que llega a producir un cambio tan grandioso en la humanidad. Las vidas son cambiadas, los hombres, mujeres transformados, una nueva sociedad, gente que está santificando sus almas. ¿Sabe por qué creo que muchas veces no evangelizamos? Porque no tenemos fe en lo que dice la palabra, en lo que nos dice, especialmente en esta parábola, que cuando llevamos el evangelio, llevamos el poder de Dios en una semilla. Y vamos solamente mirando la oposición que nos pueden poner aquellas personas, pero no pensamos de esta manera espiritual, de que ¿qué estás haciendo? Estoy sembrando la semilla espiritual. Esto va a producir un cambio en esa persona, la va a transformar, que es lo más grandioso del poder de Dios. Porque se ha hecho como una actividad que no, pues eso no es para mí. ¿Cómo no es para ti? No, pues yo no sé predicar, pero sí sabes hablarle que eres cristiano y decirle que eres de Cristo. ¿Cómo esas palabras que no es para ti, si de entrada el mismo reino te levantó a ti, te introdujo ahí, la semilla del reino te introdujo al reino, Cristo? No, la verdad, no, que haga la labor el evangelista, no, oye, no sé, no entiendo, no entendemos. ¿Cómo está eso? Hermanos, en esta palabra, en esta semilla de mostaza tenemos la palabra del Señor cambiando a la gente, cambiando las culturas, donde vienen exprostitutas, avaros, ladrones, gente por las que nadie daba nada. Y ni por usted ni por mí la gente daba algo. Si nos hubiesen conocido en aquellos años, bueno, aquí no me conocieron en otro lugar. ¿Había alguien que daba algo por mí? No, al contrario, decían qué bueno que ya se fue este cuate. ¿Sabe? La gente es transformada y llega a cambiar sus conductas y a romper con sus malas costumbres. Hechos 6:7, vaya ahí a Hechos 6:7. Dice así la palabra del Señor. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Váyase ahí al capítulo 19 de Hechos también. Fíjese lo que pasa en Éfeso. Fíjese la labor. Es más, usted quiere saber de qué es capaz una iglesia que se dedica a sembrar la semilla. Lea todo el libro de los Hechos. Leámoslo y nos vamos a dar cuenta que hemos sido llamados para esta obra grandiosa. Dice 19, versículo 11 y 12.
en Éfeso, Pablo, predicando. Dice el 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. No, hermano, yo creo que Dios ya no obra así. A ver, ¿lo dudas? Llevas la semilla del reino a sembrarla, y tú estás en el reino, estás en el poder del reino. Entonces, si hay unas iglesias que se caracterizan por no creer en el poder del reino, los dones del Espíritu Santo y todo esto, hay iglesias que se cierran a esto, hermano. Y solamente llega a ser una actividad mecánica, pero aquí nos demuestra la palabra, lo que Dios hace a través de un hombre que está ejercitándose en la vía del reino, que sabe que el reino está en él, por Cristo. Ahora, fíjese lo que dice el 17, 18, ahí mismo. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Fíjese lo que hace la semilla del reino sembrada. La gente se dio cuenta que el único poder más grande era el del Señor, porque aquí hay un intervalo de unos supuestos exorcistas ambulantes de un sacerdote, en los cuales los espíritus se encima, y posteriormente la gente reconoce que el poder del reino estaba obrando a través de Pablo, y es por eso que ellos dicen verdaderamente aquí está el Señor, y van y traen todos sus libros de magia en Éfeso y los queman ahí. Qué bendición es ver que alguien baje las imágenes de sus casas y las tire. Te das cuenta que el poder del reino va avanzando en esas personas y van dejando la idolatría. Ahora, Jesús escogió no lo mejor. Cuando alguien quiere escoger a alguien para su gobierno, pues escoge al más preparado, al de mejor carrera. Si hablamos de los ayuntamientos o de los países, ¿cómo escogen al que tiene un currículum más amplio para que sea el que se encargue? Pero con Jesús no. Jesús escogió, dice Pablo, Dios escogió lo más vil y menospreciado para demostrar, hermanos, en otras palabras, el poder de su reino en ti, el poder de su reino en mí. Amado, híjole, ¿sabe? No sé si le envié unas palabras al pastor Moy y le puse, Dios te fortalezca y nunca olvides para lo que fuimos llamados tú y yo. Y le mandé este canto de Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. ¿Sabes? Y cuando vamos aprendiendo la palabra, te vas fortaleciendo, el Señor se va manifestando más en tu corazón y te vas dando cuenta todo lo que su reino puede hacer en ti, aún más, y lo que puede hacer en las personas de donde nosotros mismos fuimos sacados algún día. Fíjate que, híjole, quemaron sus libros, el árbol se hizo grande, se extendió, creció el reino. La extensión del reino grande, volvemos a tomar el punto, se compara con un árbol frondoso, en donde las aves del cielo harán sus nidos. ¿Qué significa esto? Significa que el árbol tiene que ser fuerte, que las ramas deben ser demasiado resistentes para que soporten su propio peso y el peso de las aves con sus nidos. ¿Sabes cuánto llegaba a medir este árbol de la semilla de mostaza? 4,5 metros, y estaba sobre todas las hortalizas. De una pequeña semilla de mostaza, lo más pequeño, se hizo un árbol tan grande, significando que nosotros seamos de tal manera en la vida del reino, en la vida de Cristo, que seremos capaces de dar cobijo, sombra, ayuda, consuelo a los que se acerquen a buscar aliento para vivir. Claro está, debemos darles la palabra, la semilla del evangelio. Por eso dice que es tan grande que se van a acercar las aves
Dios te va a llevar gente. Dios me va a llevar, me va a poner gente que van a buscar estas cosas. Y ahí es donde tú y yo debemos entender que es momento de sembrar la semilla del reino. Fíjate qué maravilloso. Por eso, cuando entendemos este principio, nosotros fortalecemos. Y también en la segunda parte nos da otro ejemplo del reino, que se compara. Versículo 21, para terminar. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Aquí la enseñanza es la grande influencia que el reino de Dios tiene, es poderosa, que así como es la levadura, que le pones una pequeña cantidad a una gran cantidad de masa y trabaja hasta que toda es afectada por su efecto, o es afectada por lo que hace. ¿Sabes? Los judíos pensaban que la levadura solamente significaba la obra del pecado, pero aquí Jesús está dándoles el aspecto positivo de la levadura, que la levadura llegará a afectar la masa de tal manera que transforma su consistencia. Cuando tú echas o pones levadura en una porción de masa, al rato que ya la sientes diferente, ya no la sientes como cuando empezó. Ya la masa ya tiene otra consistencia y está lista para hacer el pan. Así que se llega a influir de tal manera que entendemos que el Evangelio del Reino en Jesús tiene gran poder transformador en el mundo, que es lo que simboliza la masa. Y los cambios que el Evangelio hace en las personas sí son revolucionarios, porque llega a transformar hombres, llega a transformar gobiernos y llega a transformar toda una sociedad humana. Por eso, mire, el poder del reino lo tenemos retratado en Romanos 12, 1 y 2 para nosotros. Por eso se nos pide una decisión de consagración para que tú y yo podamos experimentar el poder del reino en nuestros corazones. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres que el reino de Dios crezca en ti? Conságrate, santifícate, entrégale toda tu vida a Cristo. Entonces podrás experimentar esa influencia que va a transformar tus pensamientos y va a transformar tu forma de vivir y muy interiormente tu forma de ser, mi forma de ser. Por eso nos dice aquí, conságrense, entreguen sus cuerpos en sacrificio. ¿Quieren cambiar? ¿No quieren seguir siendo los mismos de hace 30, 20 años? Entonces entrégate y conocerás la voluntad del Rey de Reyes, Cristo. Cristo para nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos aplicar, hermanos? ¿En qué podemos reflexionar? Podemos darnos cuenta lo grandioso que es conocer el Evangelio primero y saber que cuando nosotros ponemos la verdad del Evangelio en las personas, esto va a producir una explosión interna, por decirlo explosión, pero va a haber un cambio, pero también entendemos cómo fortalece nuestra fe para ir con toda confianza a hacer la obra que Dios nos ha encomendado. ¿Por qué? Porque llevamos el mensaje, la palabra, el poder del reino en el Evangelio del Señor. El Señor Jesús también, como el primer sembrador, también fue semilla. Y también fue una semilla pequeña, semilla de trigo. Y Jesús tuvo que morir, tuvo que pasar el proceso, cayó en la tierra, pero también Él resucitó. ¿Y sabes? Él nos dio una vida eterna. Él nos dio una vida eterna, una vida transformada, pero ese momento en donde Él fue sembrado, esa tierra fue regada no con agua, sino con su sangre preciosa, para que la semilla diera ese fruto. Nosotros hemos sido lavados con la sangre y la semilla
que está depositada en nuestros corazones es santificada para llevarla a los corazones de los demás. Una pregunta: ¿somos nosotros parte de ese fruto del Señor? Que cuando estaba en la cruz, él, dice el profeta Isaías, miró el fruto de su aflicción. ¿Somos ese fruto de tal manera que reposamos en el reino y el reino en nosotros para demostrar que somos de la cosecha de Jesucristo? Si usted responde igual que yo, un sí, entonces nosotros debemos de llevar este reino a las demás personas. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios. Trabajemos para el Señor, hermanos. Hagamos la obra del Señor. A lo mejor usted es alguien que le ha dado miedo evangelizar. A lo mejor usted es alguien que dice, yo no necesito, me van a conocer, me va a ver tal o cual persona. ¿Sabe? El Señor nos dice que vayamos sin temor. Nos dice, he aquí estoy con todos vosotros hasta el fin del mundo, y lo hace en el contexto de sembrar nosotros la semilla de su reino. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana porque hemos entendido, Señor, a través de tu palabra, que estamos viviendo en un reino espiritual poderoso, un reino de cambio, un reino, Señor, que nos lleva a la obediencia a nuestro Rey Jesús. Señor, estamos conscientes de que debemos hacer la obra, tu obra. Te pedimos, Señor, esta mañana que prepares los corazones de estos alrededores, de la gente en estos alrededores, para que cuando, Señor, sembremos esa semilla, Señor, esa semilla llegue hasta lo más profundo de los corazones, Señor, y crezca, Señor. Padre, que esa cosecha que tú estás preparando, Señor, dé fruto. Pero te rogamos, Padre Santo, que obres en cada corazón al momento de que vayamos, Señor, a llevar este mensaje. Te rogamos, Padre, por los vecinos. Te rogamos, Padre, por los que nos ven atrás, delante, Señor. Los que escuchan, Señor, tu mensaje, tu palabra. Toca sus corazones, Señor, y prepáralos para que reciban, Señor, esa semilla que transformará, que sanará, Señor, que libertará sus vidas, Señor. Te damos gracias esta mañana. Úsanos como instrumentos útiles, Señor, como instrumentos útiles en tus manos, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias esta mañana, Señor. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor esta mañana por su palabra. Amén. Antes de que se vaya, hermanos, tenemos, ¿me das por favor un tríptico que está ahí en medio de mi manual?